Buenas tardes. Eh, Estamos el día de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, listos para comenzar el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Es el nombre, Arte y Expresión Comunicativa es el nombre de la semana o unidad y estamos en periodo de regularización, eh, recursamiento, eh, 185, que comenzó el pasado lunes 15 de diciembre de 2025. Es para mí un gusto comenzar un nuevo módulo y bueno, eh, revisar con ustedes, con todos los que decidan unirse tanto a la presentación como a las diversas visualizaciones en YouTube. Es un gusto que nos podamos encontrar. Trataré de, bueno, comenzaremos hoy con los lineamientos, pero en general trataré de hacer más fácil y llevadera su estancia, digamos, por decirlo de alguna manera, durante el módulo, logrando que ustedes puedan obtener la mejor calificación posible. Por supuesto, si hay algunas circunstancias que lo permiten y que ustedes también así lo quieran y deseen, y bueno, hagan las entregas más o menos pertinentes, ¿no? Repito, no lo había dicho, pero mi nombre es el asesor virtual Luis Ángel Rodríguez Bejarano. Ya llevo algunos años en Prepa Línea CEP y en particular en el módulo 4. Siempre, salvo un par de ocasiones, he dado el módulo número 4 porque es de literatura y eso fue lo que yo estudié, tanto en la licenciatura como en la maestría. Y repito, me alegra mucho que ustedes puedan estar esta tarde aquí. Eh, una de las razones, una circunstancia general de las que yo les trataba de explicar, es que bueno, pues hay ciertos lineamientos que ustedes deben cumplir, perdón, y que ustedes también deben estar preparados un poco para que se exija. Obviamente, debido a las circunstancias de recursamiento, pues obviamente seré flexible, en general creo que lo soy, pero bueno, un poquito más en circunstancias en las cuales ustedes necesitan hacerlo, pero también necesitan demostrar de manera básica que ustedes tienen los conocimientos necesarios para aprobar el módulo número 4 y que ustedes que han podido al final de todo esto pues, tener un aprendizaje consciente y un aprendizaje que lo pueden utilizar no solo para aprobar este módulo con una buena calificación, sino en el futuro. Entonces, pues esos más o menos son las circunstancias que les planteo durante la sesión. Ya que se trata de la primera sesión, pues es importante que ustedes sepan algunas cosas generales que normalmente se estiran en la primera sesión, ¿no? Lo que se presente durante las siguientes semanas va a estar más o menos con esta agenda, esta disposición, esta orden del día u orden posesión, donde se trabajan diversos aspectos. No siempre sucederán en el mismo orden, pero trataré de que se cumplan, ¿no? Para empezar es el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo? Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Y cuáles algunos conocimientos previos que trato de familiarizarme con ustedes. En este caso, los conocimientos previos, pues generalmente serán cosas que ustedes hayan visto en algún otro momento, ya sea en cosas de escritura, de acentuación, de redacción. Repito, son aspectos que me parecen, pues no tan complicados, pero sí pues que ustedes puedan saber que después del módulo, creo yo que se pueden ir con la frente en alto explicando ciertas cosas del módulo de literatura. Entonces, bueno, la mayoría de ustedes tienen conocimiento general de la literatura y bueno, eso es lo que trataré de que sea un poquito más particular, por decirlo de alguna forma, y mientras revisamos algunas cosas que, repito, ojalá les sirvan en general. El objetivo de la sesión, entonces lo primero que vamos a hablar después de toda esta introducción y después de esta presentación. Luego hay un par de temas de la semana en los cuales tendrán que tener un poquito más de ojo y revisar un poquito mejor. Lo que hay que saber a qué se refiere son algunos tips que ustedes tendrán para más o menos identificarse con los textos y con las cosas que mejor les ayuden para aprobar el módulo número 4. Después las reglas de comunicación virtual que tendremos por ahí. Las actividades integradoras 1 y 2 las voy a explicar más o menos con suficiencia y exhaustividad. Lo que tiene que ver con plagio, que es también importante y que reviste, que me detenga o que
permite o obliga a que me detenga varios momentos, ya sea hoy y las semanas que le siguen. Entonces, bueno, pues para eso. Las actividades de reforzamiento, diversas actividades de reforzamiento que no van a ser sino practicar lo que ustedes van a ver durante las entregas en las actividades integradoras. También las dudas generales que ustedes puedan surgir, esas las pueden hacer en cualquier momento, no lo duden, también lo pueden hacer a través de plataforma o bien correo electrónico, incluso a veces un mensaje de YouTube una vez que hayan visto el video. Los temas de la sesión número 2 se adelantarán un poquito, son muy parecidos a los de hoy, pero con algunos materiales adicionales. Y la despedida que implicará pues, la parte final de la sesión. Repito, hay circunstancias nada más que deberían tener en cuenta de manera general para que no se olviden, y justo esta es la manera de hacerlo y de poder identificarse para que la idea es que aprueben el módulo, la idea es que nos compliquemos lo menos posible, la idea también es que pasen por este módulo intentando tener un aprendizaje que van a utilizar posteriormente en el módulo 5 y los siguientes módulos. Como ya habrán visto, es un módulo dedicado enteramente a la literatura y a la lectura. Y si bien hay algunos que no tienen eso tan presente, pues creo que sí deberían comenzar un poco a practicarlo. Entiendo que, por ejemplo, la actividad 1 pues, es un poco extensa debido a que no están acostumbrados y es una actividad que yo mismo no considero tan sencilla para comenzar el módulo, pero bueno, esas son las circunstancias y ustedes deberían tratar de estar más activos o más aplicados en ese sentido, ¿no? Ahora sí, vamos a... bueno, estas son, antes de avanzar, digamos, estas son las reglas de comunicación virtual que regirán, digamos, que te tienen una relación directa con las reglas de la etiqueta y que, bueno, van a regir siempre con nosotros la buena convivencia dentro de los espacios virtuales y también, por ejemplo, dentro de los foros de integración de las próximas, de las semanas 3 y 4 que tienen un valor y pues nada más que ustedes no lo olviden, ¿no? Saludar siempre antes de iniciar una conversación por la mensajería, respetar postura de los demás miembros, incluido yo en este caso asesor virtual, escribir correctamente el nombre de la persona que te dirijas o al menos preguntarlo, ser claro y cortés durante las participaciones en todos los espacios de plataforma, incluido esta sesión, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, recordar que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos demasiado extensos. Asegurarte, ahora te doy la palabra, Yamili. Bueno, ahora leo tu mensaje, gracias. Asegurarte de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, tipos, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Esto es básicamente las fuentes de referencia, incluido en los foros, incluido aquí y en las actividades sobre todo. Yamili, muy buenas tardes. Perdón, gracias por estar conectada este 17 de diciembre de 2025 para nuestra primera sesión del módulo 4, recursamiento de actividad de módulo 4, textos y visiones del mundo. Y estamos, como dije, arrancando la semana 1, arte y expresión comunicativa. Entonces, bueno, esas son las reglas de comunicación virtual. Y ahora nada más va a compartir un poquito. Recuerden que esta es la última semana, es decir, la última semana de actividades. Después vienen 2 semanas de evaluación, perdón, de descanso. Y retomaríamos, como lo dice aquí, que es lo primero que debería, retomaríamos el 5 de enero, del 5 al 11 de enero, retomaríamos actividades completas para completar, digamos, los lineamientos de este módulo. Si ustedes entregan el domingo, bueno, que es el máximo límite, pues ya probablemente lo haga esta semana o hasta después de enero, no lo sé, pero bueno, depende de ustedes, ya recibirán calificaciones según lo vaya calificando y lo vaya evaluando, ¿no? Entonces, básicamente es el calendario que tenemos y les decía, la primera semana, que es esta, del 15 al 21 de diciembre, que es la que estamos no arrancando hoy, sino arrancando oficialmente con las sesiones integradoras,
el objetivo de la sesión de hoy, de la sesión número 1, o sea, esta, es que ustedes se identifiquen con la lectura, con la literatura. También sepan cuáles son los géneros literarios más frecuentes y que puedan distinguir un género literario del otro, ¿no? Esas son las cosas que me interesa mucho que ustedes revisen y que ustedes puedan saber en particular qué es la literatura, cómo se asocia eso con la lectura, ¿no? Entonces, es algo que, repito, no deberíamos pasar por alto porque les va a servir en las siguientes semanas, ¿no? Entonces, ahí sí creo yo que podemos, digamos, podemos revisar eh, qué tanto ustedes saben de literatura. Sé que a muchos no se han acercado a la lectura, me lo han dicho en otros momentos de otros módulos, pero bueno, también es importante. Entonces, básicamente, repito, el objetivo es que ustedes se identifiquen con, bueno, también que se identifiquen y puedan más o menos empezar a contestar correctamente las actividades integradoras número 1 y 2 que están dentro de la plataforma para evitar ciertos problemas que se pueden repetir, como el plagio, como no completar todas las instrucciones, como no completar las instrucciones que doy en este video y como solo quedarse con las otras, ¿no? Una de las circunstancias más importantes que yo les digo siempre para empezar, digamos, el módulo, es que en este módulo no estás obligado a asistir no estás obligado a asistir a la sesión de ninguna manera, pero sí estás obligado a ver el video de la misma. Por lo que si no asistes no hay problema, lo único que perderías ahí son tus puntos extra, pero pues como son extra no hay inconveniente. Donde sí habría, digamos, un mayor problema sería en que tú no vieras lo que se dice en esta sesión, a pesar de que se las envío por mensaje privado y lo pongo también en un par de espacios de la plataforma. Aún así, si ustedes no lo revisan, si ustedes no lo ven y después pierden información importante, pues podrían incluso llegar a cometer un plagio y tener una calificación muy muy baja, lo cual en estas circunstancias en las que se encuentran con recursamiento, pues no sería lo ideal, ¿no? Lo importante para ustedes obviamente es aprobar el módulo y lo importante para mí es que lo aprueben con una mejor calificación, ¿no? No solo es aprobarlo y que tengan las herramientas básicas para enfrentarse al siguiente módulo, sino intentar llevar un aprendizaje para lograr algo, ¿no? Eso es lo que creo yo que puede ser la parte más importante o el objetivo principal que ustedes deberían llevarse a casa. Eh, entonces, bueno, les van a mostrar o nos van a mostrar diversos aprendizajes y vamos a desembocar en 5 actividades que son las actividades formativas 1, 2 y el cuestionario socioemocional, que es más sencillo, lo pueden contestar de manera muy rápida, pero en el caso de las actividades integradoras 1 y 2 son básicamente tareas que tal vez ustedes ya hayan revisado o ya hayan visto, igual en otros módulos, son las actividades integradoras que significan, con base en una lectura, revisar las circunstancias del texto, ¿no? Eso es lo que básicamente funciona o lo que nos dice este aspecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, para concluir esta parte, solo diré que por ahora ustedes deberían, al final de la sesión, no solo Yamili, sino las personas que vean este video, después de la sesión ustedes deberían más o menos saber que van a preguntarles de la literatura, a qué me estoy refiriendo con texto literario, a qué me refiero con texto no literario, cuáles son algunos de los divisiones o géneros. Estoy hablando del propósito semanal también, cuáles son las divisiones o géneros literarios que existen, que estamos estudiando nosotros, y sobre todo cuál es la mejor forma de contestar y analizar las actividades integradoras números 1 y 2 para evitar conflictos y pues para evitar, por ejemplo, un plagio, que es algo que nos preocupa bastante. Bueno, estas son las reglas de comunicación virtual. La dinámica de la clase es muy sencilla, no solo para Yamili, sino para todas aquellas personas que puedan revisarlo posteriormente o que tengan ganas de conectarse un poquito más hacia el futuro, ¿no? Esas personas, la dinámica es la siguiente: participas por medio de la voz, puedes sugerir lecturas o material y responderás las preguntas hechas por mí. Generalmente les pongo varios videos y en esos videos les hago una pregunta general
para lo cual tienen que revisar el video y decirme pues de qué trató el video, cuáles son las cosas que yo les pregunto específicamente. Una vez que contesten eso, repito, la dinámica de la clase es esa. Es muy sencilla: participar por medio de la voz, sugerir lecturas y material. Si no sugieren y no sugieren lecturas o material, no pasa nada, pero sí me interesa que participen por medio de la voz, que expresen dudas de las actividades integradoras. Eso es muy, muy importante para mí, porque les va a permitir pues, no solo sacar de dudas a todas las demás personas que puedan ver este video y que no hayan podido conectarse, sino también repartir, tener muy claro el porcentaje de calificación que se les va a aumentar a partir de esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la dinámica de la clase. Y como dije, el objetivo de la sesión 1 es comenzar con el análisis literario, familiarizarse con géneros literarios y reconocer la importancia de las fuentes de referencia. Probablemente el punto número 3 me vaya a extender bastante porque pues, tiene que ver con el plagio y con la inteligencia artificial, que son cosas que yo toco mucho. Entonces, bueno, por ahí. Luego los temas de la semana son cosas que deberían tener en cuenta. También ya pasaron en la actividad integradora 4, perdón, en el módulo 4 que les mostré, como todo este catálogo de las actividades. Lectura y literatura, más o menos vamos a ir empapándonos con ese aspecto. Géneros literarios también, eso les va a permitir contestar la actividad integradora número 1 y una parte de la 2, y qué son las citas textuales y las paráfrasis, y cómo evitar el plagio, ¿no? Son cosas que a mí, repito, me interesan mucho y que voy a seguir tocando. Hay una sección que se llama lo que hay que saber. En esa sección, pues yo les sugiero que no se salten esta sección porque es muy breve lo que digo, pero les va a ayudar a obtener una buena calificación. Por ejemplo, lo que hay que saber o lo que no hay que olvidar es distinguir un texto literario de uno no literario. Esto lo vamos a ver con un video. Cuáles son las características de un literario, que también vamos a verlo ahí. Qué son los géneros y cuáles son. Cuáles son las actividades 1 y 2, actividades integradoras 1 y 2, a qué se refieren. Y lo de acentuación, escritura de palabras siempre lo dejo al final porque no siempre me da tiempo y si no lo retomo el próximo viernes. Esos últimos puntos 5 y 6 no están necesariamente ahí, no es a fuerza que aparezcan, no es parte de nuestra calificación, nuestra evaluación formativa de estas semanas, sino que son temas adicionales que yo incluyo para que ustedes puedan practicar acentuación, escritura de palabras y también obtengan algunas participaciones para sus puntos. Vamos a comenzar, por favor, Yamili, con un video pequeño que se llama Textos literarios y no literarios. Lo que les voy a pedir, por favor, lo que te voy a pedir son ejemplos de literarios y ejemplos de no literarios. Te los voy a pedir, por favor, ya tú me dirás más o menos a qué me estoy refiriendo. Ejemplos de textos literarios y no literarios basados en el primer video de los que vamos a ver. Tal vez hoy veamos un par y veamos más o menos, ¿no? Por favor, Yamini, si tienes alguna pregunta, evidentemente me la puedes hacer en cualquier momento y ya, bueno, ya iremos viendo. Pero por ahora, para tu participación, una de varias, es decir, varios comentarios, no solo uno, se construyen una participación. Entonces, bueno, el primero habla sobre qué es literatura, a qué me estoy refiriendo con literatura, y lo que les pido para revisar esto es los ejemplos de textos literarios y no literarios que tienen que contestar, ya sea por la voz o bien ya sea con escrito. Va el video, dura, no sé, 3 minutos por ahí, es muy breve y después ya empezamos a hablar con esta introducción. Recuerden que el módulo se llama Textos y Visiones del Mundo en relación con la literatura, ¿no? No todas las visiones son reales, pero pues algunas tienen que ver con lo que ustedes deduzcan un poco de ahí, ¿vale? Ahora sí va el video, por favor, les pido que me regalen ejemplos tanto de textos literarios como de textos literarios. Son 2 ejemplos de cada uno, está perfecto. Y que los puedan distinguir. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones.
No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Perfecto. Ahora sí, déjenme nada más quitar esto, por favor. Y ahora sí, los escucho. La primera parte de nuestra sesión es que ustedes sepan qué es un texto literario y cómo distingue de uno que no lo es. Entonces, ahora sí, por favor, Pablo, te saludo también, buena tarde. Y a Yamili también, bueno, ya la había saludado, pero los leo, por favor, repito, ejemplos de textos literarios y ejemplos de no literarios. Claro, Yamili, te escucho, por favor. Buenas tardes, profesor. Hola. Los textos literarios son los cuentos, las novelas, las fábulas y las leyendas, y se distinguen ya que siempre se basa más hacia la fantasía. Y los textos no literarios son los que son las trilogías, las comedias, igual que los poemas, las noticias, cosas así, que se basan más hacia el mundo real. Los no literarios, nada más ahí tal vez hay una confusión. Ok, Pablo, gracias por lo que escribiste. Solamente sigue participando y no habrá ningún problema de las preguntas que hago. No hay ningún inconveniente. Yamili, nada más ahí no confundir, porque lo que dices del mundo real está perfecto, así se podría definir el texto no literario. Sin embargo, nada más ahí no meteríamos la poesía, a lo mejor meteríamos las noticias, las películas, si son textos, también meteríamos una receta de cocina, un reportaje, etcétera, ¿no? Pero los poemas no necesariamente, porque están hablando de algo muy personal de una persona, de un poeta en este caso, y no se relacionan directamente a un texto no literario, al contrario, son textos literarios, tienen determinadas características que tú muy bien marcaste, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera introducción.
a la cual me gustaría, digamos, abordar esa parte. Sé que de pronto puede ser un poquito abrupto, pero para sus actividades les recomiendo que uno de los materiales que está, de hecho se los voy a mostrar, bien acá. De hecho ese que está ahí, justamente ese que estoy marcando en azul, que se llama fondo y forma. Ese fondo y forma es un texto bueno, un material muy importante, probablemente uno de los más importantes durante el módulo, y nos va a decir cómo analizar un texto literario, ¿no? Esa es la idea del fondo y forma. ¿Fondo y forma de qué? De un texto literario. Si ustedes revisan este material, van a poder analizar un texto literario. ¿Cómo podemos analizar un texto literario? A partir de ciertas marcas o características que tiene. Hay varias, aquí están los ejemplos. Estos 6 conceptos, que son argumento, tema, acción, tiempo, espacios, personajes, se los preguntan específicamente en la actividad integradora número 1, donde tienen que comparar 3 textos. Ahí les preguntan sobre este material. Entonces, si ustedes no han leído este material, yo lo puedo dejar ahí para que lo lean, no hay ningún problema, pero esa no es la idea de la clase. Si ustedes no revisan el material, se van a encontrar con una pequeña sorpresa, y la sorpresa, por supuesto, va a ser que no van a analizar directamente lo que sucede en un texto literario con base en este material. Si no utilizan este material, obviamente pueden usar cualquier otro, pero este es un poco más cercano a lo que queremos en Prepa en Línea CEP. Entonces, si no se desglosan de ahí, va a ser difícil, ¿no? Entonces, les recomiendo muchísimo que para la actividad integradora 1, también me pueden preguntar el viernes si hay un conflicto para comprender y demás. El argumento, el tema, la acción, el tiempo, espacio y personajes son cosas que van a encontrar en los textos literarios. En los no literarios es difícil que los encuentren así, pero se adaptan mucho mejor a los textos literarios, que es lo que justo Yamile acaba de decir. Una vez que ya ubiqué los textos literarios, tengo que saber cómo analizarlos. Ese es el segundo paso. El primero es saber si es literario o no es literario. El segundo es cómo poder analizarlo, ¿no? Entonces esas dos circunstancias van a ser muy importantes. Repito, fondo y forma, súper importante, y esos son los elementos que van a analizar el fondo y forma. Si nos da tiempo, probablemente revisemos algo de lo que tiene que ver con fondo y forma, ¿no? Entonces, para que no haya inconvenientes al respecto. Esto es de géneros literarios. Ahora sí, por favor, esto es directamente, estoy analizando de la actividad integradora número 1, pero me parece importantísimo o indispensable, perdón que me regrese tanto, pero vamos a ver un segundo video. Yo trato de ponerles bastantes videos porque me parece que la información está bien sintetizada de esa manera, pero les decía que vamos a ver géneros literarios. Nosotros les voy a pedir a Yamili y Pablo que para este género solo se enfoquen en el segundo que está ahí en la pantalla, que dice lírico, en el tercero que dice dramático y en el cuarto que dice narrativo. Solamente, por favor, básense en esos 3. El épico y el didáctico son importantes, pero no los vamos a ver nosotros en esta unidad ni en este módulo. En cambio, el lírico, dramático y narrativo sí los vamos a ver. Entonces les pido por favor que para las preguntas que van a contestar o el comentario que me van a hacer ustedes, se basen solamente en el lírico, dramático y narrativo. Repito, lírico, dramático y narrativo son los 3 que más me van a importar para poder contestar mis actividades 1 y 2. Espero que haya quedado claro, y solo les voy a pedir, por favor, ejemplos de nueva cuenta, Yamili y Pablo, ejemplos del género lírico, dramático y narrativo. Con que me den un ejemplo cada uno, o sea, 3 ejemplos en total, uno del lírico, uno del dramático y uno del narrativo. Con eso es más que suficiente para que yo pueda dar por concluida su participación, o ya pueda darla por, palomeada su participación. Pero repito, voy a poner el video y ahí van a aparecer los 5 géneros principales, pero ustedes solo le van a hacer caso al lírico, dramático y narrativo, porque esos les van a permitir a ustedes saber bien, muy bien, contestar las actividades. Después ya voy a volcar un poquito sobre las actividades y luego voy a regresar a cuestiones del plagio e inteligencia artificial. ¿Ok?
Listo, va el video. Si tienen dudas, por favor, avísenme, yo detengo el video. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte a este canal. Como habrán notado en la parte final, mientras me escriben sus ejemplos, por favor, en la parte final del texto viene del video, perdón, vienen las fuentes de referencia, que justo es lo que tendríamos que colocar. Entonces, pues por ahí, repito, hay una parte que ustedes no deben olvidar porque la voy a seguir tratando y la voy a seguir manejando bastante, ¿no? Entonces, bueno,
nada más mientras me escriben cuáles son los ejemplos de géneros literarios, del lírico, del dramático y del narrativo, por favor. Entonces, ayúdenme con eso. Eh, pero de hecho los dijo Pablo. O sea, el ejemplo sería novela, un ejemplo del género. Si yo te dijera un ejemplo de novela u obra, sí, pero me estás dando justamente ejemplos. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso del narrativo, pues tienes que decirme que es una novela. Ya después podrías buscar novelas donde tú necesites. Ahora te doy la palabra, Yamili. Pero la obra sería de tal que, o sea, lo que quiero nada más es que los puedan distinguir, Pablo, por ahora. Ahora sí te escucho. Por favor, Yamili, gracias. Del género narrativo serían las novelas como Don Quijote de la Mancha, ¿Sí? igual que los cuentos, que uno sería El Gato Negro. De el género de lírico serían Sí. los poemas o Sí. un himno, una elegía también. Bien, muy bien. Género dramático sería una tragedia o, uno, o una comedia también. Sí, creo que pone el ejemplo de Romeo y Julieta y pone algunos otros ejemplos que también pueden ser importantes. Repito, Pablo no necesariamente estaba pidiéndoles la obra específica, se lo pueden buscar después. Sin embargo, sí que quiero que sepan que el lírico son poemas, el dramático son obras de teatro y el narrativo pueden ser novelas y cuentos, ¿no? Ya de ahí un ejemplo específico ya es otra cosa. Pero bueno, vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Entonces, ustedes, debido a esas circunstancias, ya conocen qué es la literatura, qué no es literatura y sobre todo cuáles son las características de los tres géneros literarios principales que son los que nos van a solicitar en la actividad integradora 1, que a continuación me voy a permitir ejemplificar. Eh, Nada más antes de esto, un recordatorio para que ustedes participen en el foro aprendiendo. Coloco dudas o preguntas todos los días, entonces les puedo ayudar con su porcentaje de permanencia en la plataforma. Entonces pongo anuncios, repito, todos los días y me gusta interactuar con ustedes, por lo cual les hago la atenta invitación para participar en el foro aprendiendo. Es muy fácil, está en plataforma y pueden expresar dudas si las tienen y ahí les voy a ir dando salida, ¿no? Entonces, bueno, entonces los géneros literarios, los que nosotros vamos a usar son tres: lírico, dramático y narrativo. Ya vimos fondo y forma y cuáles son las condiciones generales, ¿no? Ahora sí voy a entrar de lleno a dos aspectos muy generales que algunos probablemente no me den tiempo y los pueda continuar. El viernes sea una continuación de lo de hoy. El primero son las actividades integradoras que sí voy a explicar, importante. Y el segundo, tal vez no sé si me dé tiempo, pero son la colocación de fuentes de referencias y la importancia de esto para evitar el plagio. También, muy importante, producto de nuestra época o de años recientes, el uso de inteligencia artificial. Esas son las circunstancias que, repito, me van a permitir hablar de temas muy, muy importantes: las actividades, las 1 y la 2, la colocación de fuentes para evitar el plagio y el uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, las sugerencias que yo les hago, que bueno, que en realidad no son sugerencias, sino son instrucciones muy precisas para que ustedes integren estas instrucciones a lo que está dicho en plataforma, sigue las instrucciones de plataforma. Es muy importante que las veas, pero también sigue mis instrucciones. Yo también doy instrucciones complementarias, es ahí donde tú puedes actuar y llevarlo muy bien. Cuida la ortografía, es importante para evitar errores ortográficos y descuento constante de puntos. También viene ahí, coloca fuentes de referencia. Por favor, no olviden colocar fuentes de referencia. Si no saben cómo hacerlo, también para eso estoy y probablemente el viernes les dé una introducción un poco mayor sobre fuentes de referencia, ¿no? Entonces, eso es lo que antes de empezar me gustaría que ustedes comprendieran de las actividades integradoras. Sigue las instrucciones de plataforma. Si tienes alguna pregunta, hazme la pregunta, por favor. Si tienes alguna duda, sigue mis instrucciones. Mis instrucciones son complementarias a eso, pero también son importantes porque si las olvidan, pueden perder puntos o varios. Por ejemplo, si ustedes no recuerdan que cuiden la ortografía, aunque no es una instrucción cuidar la ortografía, si no la cuidan va a tener muchísimos puntos medios. Pueden vender hasta 10, 12 puntos por no cuidar la ortografía o la redacción o que su texto no sea claro. Entonces, pues nada más es algo que me gustaría asentar o revisar muy bien con ustedes, ¿no? Ahora sí, en la actividad integradora 1 entramos de lleno a las actividades integradoras 1, por favor, a la 1, que es la que voy a explicar con mayor detalle, no porque la 2 no necesite, sino porque es un poco más fácil. La más importante o la más complicada es la 1. Cuando dice el autor, cuando dice
a qué se debe, quién es el autor. No me pongas solamente Sor Juana, Rubén Darío, etcétera. Tienes que ponerme una pequeña biografía en la actividad 1. El argumento, tema y acciones, personajes. Revise el material de fondo y forma y no olviden las referencias. Se las voy a poner, es más, les voy a poner el formato de la actividad integradora número 1 y ahí ustedes más o menos ya van a ir viendo, tomando forma esto que estoy diciendo. Lo que viene ahí es... viene ahí 3 textos que están en azul porque tienen un hipervínculo, que se llaman al que ingrato me deja busco amante, que se llaman El rey burgués y que se llaman La verdad sospechosa. Los 3 textos los deben de leer y ustedes contestar ciertas preguntas que van a lograr que ustedes formen un cuadro comparativo. El cuadro comparativo se contesta en la parte de abajo que ustedes están viendo, que tiene los mismos nombres. Ahí es donde esto toma sentido, lo que acabo de decir toma sentido, o tiene sentido, adquiere sentido. Por ejemplo, ¿quién es el autor? Aquí me ponen, si me ponen aquí Sor Juana, está perfecto, pero me tienen que completar con una biografía. No tiene sentido que ustedes me pongan quién es, porque se los preguntan arriba. Tienen que complementar la información y cuestionarla. Eso es parte de sus actividades en Prepa en Línea CEP. Y el módulo 4 es uno de los cuales a veces ustedes no están tan identificados porque están acostumbrados medio a copiar y pegar, a no colocar fuentes, etcétera, a no respetar ciertos reglamentos, pero aquí como es de escritura, les voy a pedir un poquito más y espero que estén al nivel de la exigencia, y si no creen que no están al nivel de la exigencia, pídanme ayuda y con gusto los atiendo. ¿A qué género pertenece? Acabamos de ver los 3 géneros literarios importantes. Ustedes acaban de ver ejemplos, Pablo y Yamili. Por lo tanto, me pueden contestar a qué género pertenece y por qué pertenece a ese género. Es importante que me digan, bueno, es poesía. Bueno, ¿por qué es poesía? Pues porque rima, tiene versos, tiene estrofas, habla de sentimientos del autor, etc. Ya con eso es suficiente para que me digan a qué género pertenece. ¿Sí? Luego el contexto sociohistórico y cultural de la obra, ahí me tienen que poner años de la obra. Ahí no quiero ver, por favor, biografía del autor, ni en el que sigue. El contexto del autor tampoco es biografía. El contexto del autor es en qué circunstancias escribió la obra y qué estaba pasando. Ahí tal vez la 4, que dice cuál es el contexto del autor, me dé un poquito de la biografía del autor. Nada más, pero muy breve porque ustedes ya pusieron una previamente. Entonces, pues ahí, repito, más o menos tenemos esa parte. Cuando dice cuál es la intención del autor, es completamente libre. Cuál es el argumento, también es absolutamente libre. Cuál es el tema. El tema, para saber el tema, tienen que consultar el material que se llama Fondo y Forma, que acabo de mostrarles y que, como les dije, es muy importante. ¿Cuál es la acción? Si las acciones no es lo que pasa en la obra, las acciones se dividen en 3, dependiendo de lo que estés hablando, ¿no? Se dividen en 3, no lo olviden. Planteamiento, clímax y desenlace. Me tienen que poner cuáles son los 3 momentos de cada uno de los textos. Cuando dicen cuál es el tiempo de la obra, también lo van a consultar en el material que acabo de poner, que se llama Fondo y Forma. ¿Cuál es el espacio? De la misma manera. ¿Y cuáles son los personajes? Aquí en cuáles son los personajes, no basta con ponerme el rey y un poeta. Me tienen que decir qué función cumplen en la historia. No nada más se trata de copiar y pegar. Se trata de analizarlo y decirme cuál es el papel. Pero para analizarlo tienen que haber leído textos teóricos. Y el texto teórico es el fondo y forma, ¿no? Entonces también ahí, una vez que terminan estas tres, contestar preguntas sobre estos 3 textos, una vez que lo terminan, tienen que explicar cómo se relaciona el contexto del autor y de la obra con el mensaje que transmiten. Si esto no es claro porque ustedes no atendieron las instrucciones, ahí inmediatamente se nota. 10 a 12 líneas, no olviden eso por favor, la extensión. Y la siguiente también, redacta un comentario en el que contrasten las 3 formas de autor de transmitir un mensaje de cada autor con su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Y aquí contrasta la forma de la vida con la tuya, toma en cuenta la época en que vives, es muy importante. Y después me tienes que poner las fuentes de referencia. Para la siguiente pregunta, por favor,
Yamili y Pablo, con base en la explicación que acabo de dar, cuáles son las fuentes de referencia que deberían estar aquí. Repito, ¿qué fuentes de referencia tienes que colocar en esta actividad integradora 1? Un segundo, por favor, denme un minuto. Listo, una disculpa. Ahora sí, por favor, díganme, ¿qué fuentes de referencia voy a utilizar para contestar esta actividad? Te escucho, Yamili. Las fuentes de consulta que tendremos que poner son de los textos literarios que lleguemos a poner en la tabla, ¿no? Perfecto, ahí tienes 3. Al que ingrato me deja busco amante, el rey burgués y la verdad sospechosa. Ahí están 3. ¿Qué otra cosa consultaste para poner esto? Esos 3 están muy bien, pero tendrías que poner más. Las biografías de los... Perfecto. Bueno, los enlaces de las biografías de los autores, ¿no? Excelente, los enlaces de las biografías de los autores. Te falta uno y ya con eso te dejo en paz, Yamili. Uno más. Repito, ¿qué usaste o qué vas a usar para hacer tu actividad? Es más, ¿de dónde vas a ver tú el tema, el contexto, el argumento, la acción, el tiempo, los personajes? ¿En qué material? ¿De alguna página? Bueno, del enlace que tenemos. De alguna página, del enlace que tenemos, pero sobre todo de este que les acabo de marcar, es muy importante. Ustedes tienen que colocar del fondo y forma todo. Bueno, la idea básica de estudiantes en prepa en línea es que ustedes a veces sean independientes con su propio estudio. Esto no es necesariamente una clase, yo les ayudo y los guío, pero esto no es una clase tradicional. Lo que ustedes deberían hacer es revisar la plataforma, investigar y hacerme preguntas. Una de las investigaciones que deberían haber hecho, no la hicieron, pero no pasa nada, es revisar el texto que se llama fondo y forma. No solo ese, sino todos los textos de la semana deberían poder revisarlos. No exhaustivamente porque no les da tiempo, pero sí deberían haberlos leído. Y hacer preguntas, que esa es la parte que a mí me importa, ¿no? No te entiendo, Eric. Dime, hazme saber cómo lo explico de otra manera. ¿Y a qué te refieres en particular? Tienes que contestar el formato que estás viendo en la plataforma, en la pantalla. Tienes que leer un texto y luego contestar ese texto eh, con base en lo que están ahí. Por ejemplo, acá. Tienes que leer el texto, estos 3 que están aquí, como dicen las instrucciones, y luego ir contestando las preguntas basadas en esa lectura, ¿no? Entonces, como les decía, ustedes sacaron la información de algún lugar, tienen que decirme de dónde obtuvieron la información. Si no, va a ser difícil. Si no ponen nada, eso puede ser un plagio. Es decir, copiar información que no es mía y hacerla pasar o intentar hacer pasar la información con mí como si fuera mía. Y eso es un error y eso es un plagio además de todo. Entonces, bueno, son circunstancias que son muy importantes, ¿no? Lo único que les estoy diciendo por ahora, Pablo, es que si ustedes leyeron algo para hacer esta actividad, me tienen que decir qué leyeron. Nada más esa parte, ¿no? Por favor, háganme saber, tanto Pablo como Yamili, si tienen alguna duda, por favor, avísenme sobre esto. Voy a cerrar la sesión de hoy con un video. A ver, espérenme.
el video habla sobre plagio y por eso es tan importante que hablemos sobre esto. El video habla sobre plagio y ese se refiere a qué es plagio y cómo poder evitar el plagio, ¿no? Esa es la parte que a mí más me interesa y con eso vamos a ir cerrando. Por favor, Pablo, veas el video. Por favor, Pablo y Yamili, la última participación para ustedes es que me digan si tienen, después de ver el video, si tienen dudas. Repito, si después de ver el video tienen dudas, por favor avísenme, ¿ok? ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Muy bien, ahora sí cerramos, tanto Pablo como Yamili, diciéndome por favor cuáles son repito, si tienen dudas sobre el video y la importancia del plagio. Con eso vamos a cerrar el día de hoy. Por favor, ambos, si comprendieron el video y si tienen dudas sobre el mismo, por favor, a ambos. Igual me pueden seguir preguntando tanto en plataforma como por correo, etc. El video es muy importante, Pablo, y si te basas en el video para hacer tu actividad, ten por seguro que vas a tener mucho éxito en ella. Es decir, si pones fuentes de referencia. Yamili, muchas gracias. Pues esta es la parte que estamos terminando o cerrando. Nada más déjenme ver una cosa más. Ya. Unas cosas que tenía ahí. Pero este es el resumen de la sesión con las cuales vamos a revisar. Primero, ya sabemos más o menos qué es literatura, qué es un texto literario, cómo se analiza. Eso está en el material que se llama Fondiforma, que es muy importante y les recomiendo que revisen. Y la última es, lo puse en forma de preguntas, pero no es necesario que lo hagan tampoco.
porque es importante colocar fuentes de referencia aunque no es obligatorio, y en realidad sí es obligatorio colocar fuentes de referencia, simplemente porque puedes caer en un plagio, y esa es la parte que a mí me preocupa mucho y me angustia bastante, porque ustedes pueden cometer un plagio sin querer, pero yo no puedo medir si quieren o no, sino en general coloquen fuentes de referencia. No se olviden de colocar fuentes hacia el final. Si tienen dudas, pueden mostrarme su trabajo, yo les ayudo, no lo puedo revisar, pero sí les ayudo dándoles un poco de consejo, ¿vale? Ahora sí, me despido por esta sesión número 1 de Recursamiento 185, módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, de este miércoles 17 de diciembre de 25, perdón. Muchas gracias por haber estado en la sesión, Pablo y Yamili. Si tienen dudas, plataforma es mucho más fácil y rápido para mí. Y nos vemos aquí el próximo viernes. Que tengan una muy buena tarde y que estén muy bien.